Los siguientes cuatro, el Broadcast Multi-Access, Non-Broadcast Multi-Access, Point-to-Point y Point-to-Multipoint, esto se refiere a los Network Types o los tipos de redes que maneja OSPF. Un Broadcast Multi-Access, el ejemplo típico es Ethernet. Es un medio en el que existe el broadcast y que puede existir varios roteadores en ese mismo segmento. Entonces esa es la definición de Broadcast Multi-Access, es como Ethernet. El Non-Broadcast Multi-Access ya lo vimos cuando vimos Frame Relay. Cuando vimos Frame Relay dijimos que Frame Relay era un NBMA o Non-Broadcast Multi-Access. En un Non-Broadcast Multi-Access como Frame Relay, X25 y ATM, puedes tener acceso a diferentes ruteadores, pero no necesariamente están conectados todos contra todos. Y si alguien manda un paquete con un salto de uno, como es en el caso de los routers para hacer adyacencias, deben de estar directamente conectados. En un NVMe, por ejemplo en un hub and spoke, no se van a poder hacer neighbors dos spokes, nada más cada spoke con el hub. En esos dos, en el Broadcast Multi-Access y en el Non-Broadcast Multi-Access, sí debe de haber un Designated Router y un Backup Designated Router. Es decir, en Ethernet, tanto en Ethernet como en Frame Relay, en nuestro caso, sí se va a utilizar un Designated Router y un Backup Designated Router. El Point-to-Point, como su nombre lo indica, es cuando tienes conectados directamente dos ruteadores, por ejemplo por medio de PPP o por medio de HDLC. En este tipo de Network Type, OSPF no elige un Designated Router o un Backup Designated Router. El último tipo es el Point-to-Multipoint. Este por default no es en ninguna interfase en particular, se puede configurar, pero no es en una interfase en particular, y donde lo podemos configurar, por ejemplo, es en Frame Relay en un hub and spoke, porque ahí tenemos lo que se le llama un point to multipoint, es decir, desde un punto puedes conectarte a otros puntos. Este network type fue creado por Cisco para Frame Relay en particular cuando tienes un hub and spoke. Esta parte de aquí es nada más saber que existe. Para el CCNA no es necesario el saber cómo configurarlo. También es bueno saber que el point to multipoint, y eso también para el examen, es importante saber que este tampoco elige Designated Router ni Backup Designated Router. Entonces nada más son estos dos, los broadcast, el Broadcast Multi-Access y el Non-Broadcast Multi-Access, los que ocupan Designated Router y Backup Designated Router, y el Point to Point y el Point to Multipoint no eligen Designated Router ni Backup Designated Router. Eso lo vamos a ver en la línea de comandos. El otro término que tenemos es el SPF3 Calculation. SPF significa Shortest Path First, y este es el cálculo que hace OSPF para calcular las métricas. OSPF como métrica utiliza el costo, y el costo se calcula con una fórmula muy sencilla que sí se deben de saber para el examen, no es tan complicada como la de IGRP. La fórmula es 10 a la 8 entre el ancho de banda. Ese ancho de banda que pongan en el denominador debe de ser en bits, es decir, si son 64K tienen que poner 64,000 para calcular cuál es el costo. En el examen sí les pueden preguntar si tenemos, no sé, este link con un ancho de banda de 256K, ¿cuál es su costo? Entonces lo que van a hacer es 10 a la 8 entre 256,000. Muy bien. Ahora tenemos el qué se necesita para que pueda haber una adyacencia entre dos neighbors. Lo primero es que el Area ID sea idéntico. Si vas a conectar dos ruteadores y quieres que corran OSPF entre ambos, esa conexión entre ellos dos deben de estar en la misma área, como lo veíamos en
en el slide de donde se veía el modelo jerárquico. La autenticación debe de ser igual. Por default no hay autenticación. Para el CCNA no es necesario el saber configurar la autenticación. Lo que sí es necesario saber es de que el tipo de autenticación debe ser igual. OSPF maneja 3 tipos de autenticaciones. Una es no autenticación, que es como está por default. La otra es clear text o texto tal cual. Y la otra es con un hash de MD5. Los timers, el hello y los dead intervals, que son los timers de OSPF, deben de ser idénticos en ambos casos para poder levantar un neighbor. Para que se pueda hacer la adyacencia, los dos ruteadores deben de tener configuradas en esas interfaces los mismos intervalos, tanto de hello como de dead interval. Los tipos de interfaces deben de ser compatibles. Esto quiere decir de que si tenemos un tipo de interfase de los que vimos hace un momento, los 4 tipos, el non-broadcast multi-access, el broadcast multi-access, el point-to-point y el point-to-multipoint, deben de ser compatibles. Esto no quiere decir que sean iguales. Se refiere que son compatibles a que si se requiere de un DR y un BDR, es decir, son compatibles el broadcast multi-access con otro broadcast multi-access, es compatible un broadcast multi-access con un non-broadcast multi-access, porque todas esas combinaciones requieren de DRs y BDRs. El point-to-point es compatible con point-to-point y es compatible también con point-to-multipoint, porque esos tipos no requieren de DR ni de BDR. Por último, tenemos que el MTU debe ser del mismo tamaño para que pueda hacerse una adyacencia en OSPF. Si cualquiera de estas 5 puntos no se cumplen, si no están en la misma área ID, si no tienen el mismo tipo de autenticación, si los timers son diferentes, si no son compatibles las interfaces, o si el MTU es diferente, no se va a hacer una adyacencia. Esto ya lo vimos, es la elección de el designated router y el del backup designated routers. Solo repasando, solo los segmentos broadcast y non-broadcast multi-access eligen DR y BDR. El que tenga la prioridad más alta es elegido como DR. Point to point, y aquí falta el point to multipoint, no tiene ni DR ni BDR. Si tienen prioridad 0, eso quiere decir que no pueden ser elegidos ni como DR ni como BDR. Eso va a ser importante en Frame Relay y lo vamos a ver por qué cuando veamos los ejemplos. Si tienen la misma prioridad, que es 1 por default, escoge al que tenga el router ID mayor. Eso ya también lo habíamos visto. También ya vimos que el router ID se puede configurar. Si no se configura, será la IP mayor en interfaces loopbacks. Si no existen loopbacks, será la IP mayor de cualquier otra interfaz. Aquí lo que falta es de que esas interfaces deben de estar up-up. Es decir, si está up-down, no la va a tomar en cuenta. ¿Cómo calcula OSPF la métrica? Ya lo vimos. OSPF utiliza el costo como métrica y el costo se calcula mediante el ancho de banda. La métrica la calcula con la fórmula, esto es 10 a la 8 entre el ancho de banda en bits. Es decir, si el ancho de banda es de 128K, vas a utilizar la fórmula 10 a la 8 entre 128.000, que nos da un valor de 781.25. Las métricas de OSPF no tienen punto decimal, entonces lo va a redondear. En este caso seguramente lo va a redondear a 781.